Hola, gracias por escucharnos en un nuevo capítulo de Psiconenas en Confianza. Hoy abordaremos temas que van desde la genética y nos llevarán hasta el desarrollo del sistema nervioso del recién nacido. Para ponernos un poquito en contexto, comenzaré por preguntarles, ¿ustedes saben qué es genética? Bueno, genética es el estudio de los patrones de la herencia, la forma en la que ciertas características se transmiten de generación en generación. Estas características pueden o no ser observables. Y para esto vamos a utilizar dos términos, genotipo y fenotipo. Al hablar de genotipo nos referimos al conjunto de genes y la información genética que conforman a un individuo, es decir, los rasgos que no podemos observar, mientras que fenotipo son todas las características observables, por ejemplo, el color de ojos, la estatura, color de cabello. Por otro lado, el ADN es el material que contiene la información hereditaria y a su vez este se encuentra en los cromosomas. Pero ¿qué sabemos de los cromosomas o qué entendemos por cromosomas? Los cromosomas son estructuras que albergan el ADN en el núcleo de la célula. Las células somáticas tienen 46 cromosomas, o sea, nosotros tenemos 23 pares de cromosomas. 22 de ellos son cromosomas autosomas y un par son cromosomas sexuales. Los cromosomas homólogos son un par de cromosomas que controlan la misma característica en un individuo. Creo que todos hemos escuchado hablar alguna vez o conocemos a Mendel. Mendel también es conocido como el padre de la genética. Fue un personaje muy importante para el descubrimiento y comprensión de la genética, la adaptación y la evolución humana. Tiene muchísimas aportaciones, pero hizo 3 leyes muy importantes, que son la primera o ley de uniformidad, la segunda o ley de segregación y la tercera o ley de distribución independiente. Pero por ahorita no nos interesa entrar mucho en detalles. Creo que es importante mencionarles que no todo es tan lindo como parece. En ciertos casos es posible que se desarrollen enfermedades ligadas al sexo o mutaciones genéticas. Las primeras se transmiten de padres a hijos mediante los cromosomas sexuales, cromosoma X o Y. Algunas de ellas son el daltonismo, la ceguera nocturna, la hemofilia, mientras que las segundas, como su nombre lo dice, son mutaciones o cambios que afectan a uno o varios genes. Se producen por errores durante la división celular o por la exposición a sustancias tóxicas químicas del ambiente durante el embarazo. Esto tiene consecuencias severas, por ejemplo, puede provocar que el bebé nazca con algún tipo de síndrome, como síndrome de Down, Edward, entre muchísimos otros que incluso aún se siguen descubriendo. Bueno, ahora Mel nos platicará un poquito acerca de la filogenia del sistema nervioso. Bueno, para poder entender cómo es que nuestro sistema nervioso se formó, tenemos que remontarnos a estudiar la evolución del sistema nervioso de otros organismos y especies, desde organismos unicelulares como la amoeba, multicelulares como la hidra, hasta especies como los reptiles, aves y mamíferos. Todos estos organismos tienen sistemas nerviosos que funcionan muy diferente al nuestro, pues tienen modelos sinápticos distintos entre ellos. Por ejemplo, en el caso de los organismos multicelulares, como la hidra, tienen un sistema nervioso difuso. Esto es muy curioso porque su sistema nervioso funciona como una red en la que todas las neuronas están conectadas haciendo sinapsis en muchas partes al mismo tiempo y pues justo funciona diferente a los organismos unicelulares como el de la amoeba. ¿Cómo esto cómo nos ayuda a entender nuestro sistema nervioso? A lo largo de todo el estudio de la a lo largo de todo el estudio de la filogenia de nuestro sistema nervioso y de la comparación de estos organismos nos ayudó a llegar a la conclusión de que nuestro sistema nervioso se formó a partir de procesos como la centralización y la cefalización. Pero bueno, para poder entenderlo desde el punto de vista humano, mi compañera Adam lo va a explicar más a detalle. Vale, sí, bueno, si queremos hablar de los seres humanos, pues primero tenemos que saber cómo es que se forman estos seres humanos, ¿no? Esto empieza desde la unión del óvulo y el espermatozoide, y que estos forman al cigoto, y esta gran travesía, este gran viaje, empieza yéndose a través de las trompas de falopio hasta el útero, y ahí es donde empieza la embriogénesis, que más o menos del primero al séptimo día empieza la segmentación, que se empiezan a dividir rápidamente todas estas células del cigoto para formar después la mórula y luego el blastocito. Este es el que se implanta en el útero. De la semana 2 a la semana 3 aproximadamente empieza la formación de las 3 capas germinales,
que es el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. El ectodermo es la capa más externa, y es donde se crea o donde se desarrolla el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. También la piel, los ojos y oídos, etc. En el mesodermo se empieza la formación de corazón, músculos, huesos y el sistema circulatorio. En el endodermo es cuando se crea o se desarrolla el sistema digestivo, los pulmones y entre otras glándulas. A partir de la semana 4 empieza la formación del tubo neural, que es el precursor al cerebro y a la médula espinal. A partir de la semana 5 a la semana 8 empieza la organogénesis, que es el desarrollo y la diferenciación de los órganos primarios. El corazón comienza a latir y se forman los brazos y piernas. En estos se empiezan a formar las vesículas. Existen 3 vesículas primarias y 5 secundarias. La primera sería el prosencéfalo, que se divide en el telencéfalo y el diencéfalo. El telencéfalo da paso a las estructuras de los hemisferios cerebrales. El diencéfalo al epitálamo, tálamo e hipotálamo. En el mesencéfalo se queda exactamente igual, pero el rombencéfalo se divide en otras 2, que es el metencéfalo y el mielencéfalo. El metencéfalo se divide entre el puente y el cerebelo, y el mielencéfalo en el bulbo. De ahí volvemos a hablar un poquito del crecimiento fetal. Y pues básicamente a partir de la 9ª semana el embrión se empieza a llamar feto, que ya empieza a crecer súper rápidamente y los órganos se empiezan a madurar y el sistema nervioso se empieza a desarrollar muy rápido, y es cuando el feto empieza a comenzar a moverse y a sentir, o sea, empieza a generar este sentido del oído y de la vista. O sea, entonces cuando tocamos la pancita del bebé más o menos a partir de la 9ª semana, que todavía no es un bebé, se llama feto, ya nos puede sentir y ya también nos puede escuchar. Y esto es increíble, ¿no? Porque a lo largo de estos 9 meses se va creando todo un ser humano. Y entre ellas estas células que nos hacen pensar, hacer cosas, que es lo que nos va a hablar nuestra compañera Zoe. Muchísimas gracias. Me parece muy importante también que hablemos de las células que forman parte del sistema nervioso. Estas van a ser 2, la neurona y la glía. La neurona va a ser una célula nerviosa que recibirá información sensorial. Sus funciones principales van a ser comunicarse con rapidez y larga distancia con otras células, ya sean glandulares, nerviosas o musculares. También van a transmitir señales de impulsos nerviosos. E igual van a interconectar los 3 componentes del sistema nervioso: el sensitivo, integrador o mixto y el motor. Su estructura se compone del soma o cuerpo celular, que su nombre deriva a que es el cuerpo de la neurona. También tendrá dendritas. Estas se encuentran en el soma y su función es recibir impulsos de información de otras neuronas y enviarlas al soma. Y de ellas podemos encontrar que pueden ser muy ramificadas y se les conoce a estas como piramidales, por la forma que dan. Estas se encuentran principalmente en el encéfalo. Tenemos al axón. Es una prolongación larga que puede alcanzar 1 metro de longitud. Su función es sacar el impulso desde el soma y está rodeado desde una vaina de mielina, formada por una célula glial, que serían las células de Schwann, pero eso lo explicaremos más adelante. La separación que existe entre cada axón los conoceremos como nodos de Ranvier, y estos garantizan el eficaz viaje del impulso nervioso. Por último tenemos las terminales axónicas, o botones, en donde ocurre todo este proceso de traspaso de información por la sinapsis. Ahora hablaremos un poquito de la manera en que se clasifican las neuronas, comenzando con la anatomía. Tenemos las neuronas unipolares, que serán las que solo tendrán un axón saliendo del soma. Las bipolares, como lo dice su nombre, serán 2 axones saliendo del soma. Y las multipolares serán múltiples axones saliendo del soma o cuerpo celular. Tendremos también las neuronas por función, que serán las sensoriales. Estas van a ser receptoras que conducen información al sistema nervioso central. Son las que inervan piel. Estas nos van a dar este sentir de frío, calor, algún golpe o un pellizco. Por otra parte tenemos las motoras. Estas inervan músculo y son las que van a efectuar una respuesta ante el estímulo del exterior.
Y las últimas en función, las interneuronas, que son las que funcionan solamente por comunicación entre unas neuronas a otras. Como dato, tenemos que si una sola neurona se junta con muchas de la misma característica, harán un nervio. Por ejemplo, si una neurona sensitiva se junta con muchas neuronas sensitivas, harán un nervio sensitivo. Con las motoras pasa lo mismo. Muchas motoras crean un nervio motor. ¿Y qué pasaría si se juntan muchas neuronas sensitivas con motoras? Bueno, crearían un nervio mixto. Concluyendo con la neurona, hablaremos un poquito sobre la glía. Las glías van a ser aquellas que siempre van a estar pegadas a la neurona, se complementan. Su función principal es sostener y nutrir a la neurona. Esto de diferentes maneras, ya que existen distintos tipos de glías. Por ejemplo, vamos a hablar comenzando con las células de Schwann. Estas serán las que van a fabricar la vaina de mielina, formando capas de membrana en axones en el sistema nervioso periférico. Tenemos los oligodendrocitos. Estos tienen una función similar. Sin embargo, ellos van a formar la vaina de mielina en el sistema nervioso central y son capaces de envolver más de un axón, cuando las células de Schwann solamente envuelven uno. Tenemos los astrocitos. Estos son llamados así por su forma de estrella. Se encuentran en el sistema nervioso central y son los más grandes de la glía. Estos astrocitos tienen pies terminales, también llamados odocitos, que envuelven el vaso capilar y extraen los nutrientes de la sangre y se la pasan a la neurona. Por otro lado tenemos astrocitos fibrosos y astrocitos protoplasmáticos. Los fibrosos nutrirán sustancia blanca. Esto se refiere al tejido nervioso cubierto por mielina. Y los protoplasmáticos, sustancia gris, que quiere decir que no tendrán mielina. También tendremos la microglía. De todas las glías, esta es la más pequeña y se encargará de limpiar todo el sistema nervioso. Es la más pequeña, pero es muy eficiente. Por último, y para concluir, tenemos los ependimocitos. Son los encargados de recubrir los ventrículos encefálicos y producirán un líquido producirán el líquido cefalorraquídeo. Con ello concluimos que las glías son de suma importancia para las neuronas y entre ellas dependen una de la otra. Continuando con relación de este tema, mi compañera Mayu les platicará un poquito más. Olis, bueno, ahora a mí me toca, entonces yo quiero hablar un poco de este tema que es el impulso nervioso y la sinapsis. Bueno, como tal, el impulso nervioso recorre la neurona y cuando llega a sus dendrinas, que es como una especie de brazos deshilachados, salta hasta la siguiente neurona mediante la sinapsis, que se produce a través del intercambio de unas sustancias químicas llamadas neurotransmisores. Básicamente, se trata del impulso nervioso que se produce a través de las neuronas y que posibilita su comunicación. Y consiste, en esencia, en una descarga química traducida en una señal eléctrica que viaja a través de las redes neuronales de nuestro encéfalo a una velocidad vertiginosa. Y bueno, los impulsos nerviosos se originan en los órganos de los sentidos o en el sentido nervioso central y se transmiten de la siguiente manera. Los receptores sensitivos transforman los estímulos en impulsos nerviosos. Los impulsos nerviosos viajan por las neuronas, comenzando por las dendrinas, hasta llegar al cuerpo celular y luego al axón. Cuando el impulso nervioso llega a las dendrinas de una neurona, salta a la siguiente neurona a través de la sinapsis. Y ya, bueno, hablando un poco más, la sinapsis como tal es la conexión funcional entre dos neuronas que permite la transmisión de señales eléctricas y químicas. Existen dos tipos principales de sinapsis. Está la sinapsis eléctrica, la cual sus puntos más importantes es que hay una conexión directa entre membranas de neuronas adyacentes, permite el flujo de iones y la transmisión rápida de señales eléctricas. Se encuentran en algunos tejidos como el corazón y el sistema nervioso. La sinapsis química, que es la separación entre membranas de neuronas adyacentes, endija sináptica, neurotransmisores, sustancias químicas liberados
por la neurona presináptica y unen receptores en la membrana postsináptica, generando señales eléctricas. Mayor complejidad y regulación que las sinapsis eléctricas. Los componentes clave de la sinapsis química son los neurotransmisores. Bueno, hablando un poco más de estos, los neurotransmisores son como la dopamina, serotonina y bueno, estas cositas son las que, por ejemplo, ¿no? Hablando un poco más de la dopamina, es cuando te enamoras de alguien, ¿no? Y dices, wow, me gusta mucho esa persona. Pues entonces es tu cerebro liberando mucha dopamina, la cual te hace ver atractiva a esa persona cuando realmente tal vez está súper nefasto y tú dices, no manches, es el amor de mi vida. No, corazón, solamente es tu cerebro segregando estas sustancias. Y pues no solamente en esto, ¿no? También, por ejemplo, liberamos cortisol cuando nos estresamos. Bueno, son demasiados factores que nos hacen liberar estos neurotransmisores que nos hacen como tal sentir las emociones, ¿no? También está... la sinapsis química es fundamental para procesos como comunicación neuronal, aprendizaje y memoria, el control motor y la regulación emocional. Todo esto de la sinapsis es la codificación de la información que manda una neurona a otra, dependiendo, ¿no? Por ejemplo, el impulso eléctrico nos hace tener este tipo de acciones más rápidas como un reflejo, ¿no? Cuando nos golpean o la manera de proteger a nuestro sistema. Y la sinapsis química es como este proceso cognitivo en el cual nosotros como tal sentimos, procesamos información, nos sentimos bien, felices, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, como tal este es un tema muy importante y muy bonito y no sé si alguna otra quiere agregar algo más. Y chicas, en toda esta investigación que hicimos para generar esta información, me topé con un video en YouTube que se llama Embriología y Desarrollo del Sistema Nervioso, RAP del Neurodesarrollo. Y es prácticamente para entender todos estos temas de los que hemos hablado hasta el momento, y de una manera rápida, práctica y la verdad es que muy divertida. Entonces, ¿les gustaría escucharlo? Ay, claro que sí, amiguis. Sí, pásalo. Va, entonces voy a poner un cachito, pero de todos modos, si quieren escuchar un poquito más, que está en YouTube, es el rap del neurodesarrollo. Entonces ahí les va un cachito. Cuántas semanas se pone tu neural, el área mesodermo la inducción neural. Imagina sus partes van a cerrar lo que en un futuro será la médula espinal. Una vez cerrada en su parte anterior, se desarrolla el 35 la cerebroencefalo, luego metencéfalo y broncocefalo. Hasta el día 25 todo esto ocurrió. Esta división continúa sin pausa. El proyecto divide en sus áreas. El encéfalo y el encéfalo corresponden al primero, metencéfalo y encéfalo. Al segundo, tercero. Pasa por muchas etapas. En los sistemas de división encefálica. La formación y la maduración son etapas dinámicas y uno de las etapas de las aprendidas son Bueno, les puse un cachito para que lo conozcan, lo escuchen, pero de verdad si tienen la oportunidad estaría increíble que lo escucharan completo porque la verdad es muy divertido y de una forma muy dinámica. ¿A ustedes qué les pareció, chicas? Ay, muchísimas gracias por compartirlo. Está increíble, la verdad creo que sí es una forma de comprender mejor el tema. Pero ¿qué creen? Que el tiempo se nos está acabando. Se nos fue tan rápido este tema que creo que ni siquiera sentimos lo interesante que es. Muchas gracias a todos por acompañarnos en un episodio más. Pronto estaremos con más temas interesantes. No olviden que pueden mandarnos sus dudas y temas que les gustaría escuchar por correo o redes sociales. Gracias. Ay, gracias. Nos vemos pronto.